Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias nuevamente por su puntualidad, a los que estaban en la sala de espera y a los que están ingresando en este momento. Les habla Natalia Gómez, Digital Marketing Specialist de Reconocer IT. Bueno, para los que no nos conocen, somos una compañía que nació en Colombia con el propósito de ser un habilitador en la transformación digital de los negocios y los mercados latinoamericanos a través de la identidad digital, desarrollando soluciones que permitan agilizar estos procesos de transformación. Y siendo consecuentes con esta misión que nos hemos propuesto, hemos querido hoy ofrecer a través de dinámicas como este webinar un contenido que proporcione no solo información de valor para la comunidad, sino que se convierta en un recurso de intercambio de conocimiento y aprendizaje. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos a este espacio. Al final tendremos un breve tiempo para que puedan levantar la mano, ya sea para hacer preguntas si tienen alguna duda, o a través del chat podrían dejarnos también sus comentarios. Y bueno, le daré entonces paso a nuestra speaker del día de hoy, María Jimena Bastidas, nuestra Research Scientist in Computer Vision. María Jimena, bienvenida y la palabra es tuya. Buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por asistir. Mi nombre es Jimena Bastidas y trabajo como investigadora en el campo de la visión por computador en Reconocer ID. El día de hoy vamos a hablar sobre las redes siamesas como una aplicación de Deep Learning para la validación de identidad. Estos webinars son creados para que las personas sientan confianza y tengan un mayor conocimiento de la tecnología que se utiliza en este tipo de casos. Por eso espero que lo disfruten y como dijo Nata, al final tendremos una sesión de preguntas para resolver las dudas que puedan surgir durante la presentación. Muchas gracias nuevamente y pues vamos a comenzar. Hemos generado una pequeña encuesta con tres preguntas, son anónimas. Esto pues con el fin de tener un conocimiento de la audiencia que tenemos en este momento para poder pues tener como mayor claridad hacia dónde podemos inclinar este conversatorio. No sé si quieras iniciar, María Jimena. Yo creo que no hay problema si van contestando mientras tanto. Listo, perfecto. Entonces, bueno, eh, como les comentaba, pues vamos a hablar sobre redes siamesas como aplicación de validación de identidad. Y bueno, el contenido de la presentación, vamos a iniciar con unos conceptos básicos de visión por computador. Aquí vamos a hablar un poquito sobre el aprendizaje de máquina y los procesos necesarios para poder realizar, digamos, un sistema robusto en visión por computador, seguido por conceptos de aprendizaje profundo o deep learning. Y después ya entraremos en lo que son las redes siamesas y cómo estas se pueden ver, se pueden utilizar para lo que es la validación de identidad. Entonces, bueno, para comenzar, pues el aprendizaje de máquina es una aplicación que provee a los sistemas la habilidad de enseñarle al computador sin una programación específica. ¿Esto qué significa? Que yo con mi aprendizaje de máquina no quiero realizar algoritmos que sean completamente específicos para una tarea, sino que quiero organizar algoritmos que sean generales y que sea el computador el que pueda aprender las características necesarias para poder llegar al objetivo final, que es lo que yo requiero. Se busca entrenar los computadores entonces para tareas que sean difíciles de programar. Aquí pues el ejemplo es el reconocimiento de animales como los gatos. Digamos que los métodos de aprendizaje de máquina supervisados buscan derivar una función que sea capaz de generalizar las entradas que no pertenezcan a un conjunto de entrenamiento de datos. Esto significa que si yo tengo un conjunto de datos de entrenamiento y lo que yo quiero hacer es encontrar un modelo que de tal forma yo pueda generalizar a partir de esos datos ante datos de entrada que yo no conozca. Entonces, ante datos nuevos, mi idea es poder predecir cuál sería el comportamiento del sistema a partir de esos datos. En, el, en la visión por computador tradicional, eh,
digamos que se tienen 5 pasos específicos que nos pueden ayudar a generar el sistema final y a lograr el objetivo final. El primer paso es la adquisición de imágenes, que se puede realizar con diferentes dispositivos, ya sean microscopios, drones, cámaras. Cada vez hay más dispositivos con los que puede hacer captura de imágenes. Después hay una etapa de preprocesamiento. En esta etapa lo que se busca es lograr que la imagen tenga las condiciones necesarias para poder ser analizada, que tenga condiciones de iluminación, que se puedan ver las características que estoy buscando, que haya un proceso de normalización de los datos, bueno, entre otros procesos. Después habrá una etapa de extracción de características. ¿Y esto qué significa? Que dependiendo de la tarea que yo estoy buscando realizar, pues entonces voy a tener unas características, en este caso específicas para la tarea. Estas características, por ejemplo, en el reconocimiento de objetos, van a ser estilo perímetros, áreas, reconocimientos de formas, pueden incluir texturas. Y bueno, yo voy a crear un conjunto de características que me permita obtener la representación necesaria para poder hacer esa tarea final que estoy buscando. Obviamente, pues estas características, digamos que van a ser demasiadas y muchas tal vez no representan de la mejor forma el sistema. Entonces después habrá una etapa de selección de características y a partir de ahí, si el objetivo final, que en este caso es la clasificación, pues ya puede aprender de esos datos, es decir, de estas características, para poder generar el objetivo final. Sin embargo, cuando se habla de visión por computador, también es importante tener en cuenta algunos detalles que son relevantes al final al hacer la tarea que estamos buscando. Entre estos, por ejemplo, se puede destacar problemas de iluminación. Entonces, dependiendo de cómo la imagen se encuentre iluminada, pues va a poder distinguir ciertas características y otras no. Entonces, dependiendo de la tarea, pues tengo que tener este tipo de problemas en cuenta. Voy a tener problemas de deformación. El objeto no siempre se va a encontrar localizado en la misma posición, no siempre va a contar con la misma ubicación, pues va a tener diferentes formas. Entonces todo esto también lo tendría que tener en cuenta y en los métodos tradicionales pues tendría que generar características que tengan estos problemas de deformación en cuenta. También hay problemas de oclusión. El objeto no siempre se va a encontrar a plena vista y necesito que mi sistema sea robusto para poderlo localizar en diferentes formas. Esto sería como la parte ideal pues, del procesamiento digital de imágenes, que así como el ser humano es capaz de visualizar este tipo de inconvenientes, pues el computador también lo puede hacer. Y pues finalmente hay un problema de variación entre las clases. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo pues clases que son muy diferentes, pues habrán ciertas características que me permitirán determinar ese tipo de clases. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero distinguir entre un gato y un perro, pues las orejas, la boca, la forma de las patas van a ser muy relevantes. Pero si quiero distinguir entre gatos, pues las características que voy a utilizar tal vez ya no sean esas, porque van a ser muy parecidas entre las razas, pero lo que va a ser tal vez más relevante son características, por ejemplo, de textura o el pelaje, el color, la forma, el tamaño. Entonces ya esto es lo que hay que empezar a pensar con los métodos tradicionales. Entonces, ¿qué pasa con el aprendizaje profundo? Esto surge ante la necesidad de que sea el computador y que sea el computador el que aprenda de los datos de entrada. Y yo no tenga que tomarme en la tarea, digamos, de escoger estas características, sino que sea el computador el que se vaya especializando. Entonces, en este caso, las arquitecturas se obtienen características de forma jerárquica y van a seguir el primer paso igual, que es la adquisición de imágenes, después una etapa de preprocesamiento,
que también estará pues determinada por la arquitectura que yo vaya a utilizar. Hay varios cosas que son importantes tener en cuenta aquí. Y después ya tenemos nuestra arquitectura. ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos nuestra imagen de entrada, tenemos nuestras capas, y a medida que yo voy aumentando en profundidad en mi arquitectura, pues voy a tener características que son mucho más específicas para el tema que estoy desarrollando. Entonces, en las primeras capas, pues voy a tener características generales de bordes, tal vez de textura, y a medida que voy aumentando, pues ya voy viendo que va aumentando también la complejidad de mi sistema para el reconocimiento que estoy tratando de hacer. Entonces ya veremos cosas como los ojos, la nariz, bueno, formas de la cara, y a medida que voy avanzando, pues estos se van generando mayores filtros que me permitirán al final pues obtener mi representación y obtener las características del objeto que estoy buscando. Finalmente, pues el proceso de clasificación es muy parecido a lo que se presentaba anteriormente. Para entender un poco la historia, un poquito de dónde surgen, la gente tiende a pensar que las redes convolucionales es algo muy reciente, de muy pocos años, y esto es porque muchas personas se empezó a utilizar hace muy poco tiempo relativamente, pero realmente pues esto tiene data desde 1993 en el tema de las redes convolucionales, y pues el tema de backpropagation, que lo voy a explicar un poquito más adelante, pues surge desde 1986. Entonces, digamos que aquí pongo un poco un meme de una referencia de Marty McFly, para los que han visto Back to the Future, en donde él regresa a la época de los padres y toca una canción de los 80, Johnny B. Good, y ellos como que él dice, pues a los padres no les llama mucho la atención este tema en ese momento, y pues él básicamente lo que dice es que no están listos todavía, pero sus hijos lo van a adorar, y eso es lo que pasa realmente hoy en día. Digamos que esta tecnología pues se propuso en 1986, pero no fue sino hasta 2012 en donde se genera el boom y se genera el interés por utilizarla. Ya les voy a contar por qué. Pero antes, pues quiero mostrarles un poco el demo de lo que había en la tecnología en 1993, cuando Jan LeCun propuso la primera red convolucional. Y pues el reconocimiento de dígitos de diferentes formas, con diferente tipografía, se puede realizar y se realiza bastante bien. Digamos que aquí incluso pues son tipografías escritas a mano, y el algoritmo puede realizarlo. Y más adelante vamos a ver cómo incluso tipografías escritas no solamente con líneas, sino que con otras formas, también el sistema lo reconoce bastante bien, y todo esto es utilizando arquitecturas de aprendizaje profundo, que es como el tema que estamos analizando en este momento. Entonces, como les comentaba, pues 2012 es un año importante para el desarrollo de esta tecnología. Y antes de 2012, digamos que las redes convolucionales neuronales, una de las arquitecturas de aprendizaje profundo, obtenían resultados decentes para la clasificación, no eran resultados, digamos que malos. Digamos que en un dataset Caltech de 101 categorías, con 30 imágenes de entrenamiento por categorías, obtenían buenos resultados, pero los resultados eran un poco peores que los que se obtenían con métodos tradicionales en visión por computador. Y esto ocurría por dos razones principales. La primera es porque las bases de datos eran muy pequeñas, y la segunda porque los computadores de la época eran muy lentos. Entonces, digamos que estos eran los dos problemas que tenían esa tecnología, y pues antes de 2012 habían otros métodos que se utilizaban para hacer clasificación o reconocimiento y procesamiento digital de imágenes. Sin embargo, pues estos problemas se solventaron gracias a dos cosas. La primera es una gran base de datos que
pues, mundo científico de la visión por computador es bastante conocida, que se llama ImageNet, la cual consiste en pues una gran cantidad de imágenes, muchas más de las que dice ahí, del millón que dice ahí, pero ellos generaron un reto. Entonces la idea era clasificar entre 1000 objetos con 1.431.000 imágenes. Digamos que esta base de datos tiene objetos de toda clase, instrumentos musicales, diferentes tipos de animales, diferentes razas de gatos, de perros, de pájaros. Bueno, y la idea es hacer la clasificación entre 1000 objetos diferentes. Para esto se le pidió a varias personas que por favor describan la imagen como pueden, pero como ustedes pueden observar, digamos en esta imagen, pues la idea es que el computador logre la abstracción de decir que hay un niño con un tambor y que está tocando pues el instrumento. Entonces, bueno, esto surge, este reto, lo que permitió tener el primer paso, que es la base de datos. Y pues el segundo elemento es el desarrollo de las GPUs. Y gracias pues al procesamiento que estas pueden realizar, pues entonces se puede realizar entrenamientos con grandes cantidades de datos y pues con gran procesamiento. Entonces les voy a explicar un poco qué pasaba con ImageNet. Digamos que en 2010 el ganador del reto obtuvo un error de clasificación de los 1000 objetos de un 28%. En 2011, ese error bajó al 26%, es decir, hubo una disminución del error del 2%. En 2012, en cambio, se ve que el error se reduce casi que un 10%, el error se obtiene un 16%. Después, en 2013, pues se obtiene una disminución del error al 12% y en 2014 al 7%. Esto ha seguido disminuyendo y pues ahorita este ya no es uno de los retos que hay para imágenes, pero pues ha ido evolucionando para los retos de hoy en día. Sin embargo, pues en 2012 todo el mundo se volcó a observar qué fue lo que pasó en ese año y cómo fue posible hacer esa reducción del 10% del error. Entonces, cuando se entra a analizar este tema, pues se puede observar que en 2010 se tenían características que eran tradicionales de la visión por computador, histogramas de gradiente o local binary patterns, que son características, por ejemplo, enfocadas a textura. Después había un proceso de selección de esas características y después había un proceso de reducción de dimensionalidad. Esto es reducir las características porque cuando son demasiadas, pues el sistema tiende a colapsar y pues no aprende tampoco tan bien. Y pues al final había un clasificador. Para los que conocen un poco del tema, pues este clasificador era un support vector machine. Sin embargo, en 2012, el ganador del reto, que era Alex Kruszewski, presentó una tecnología basada en las redes convolucionales de Jan LeCun, que fue lo que les presenté en el video. Y gracias a esto fue que se logró hacer la reducción del error del 10%. A partir de ese año, entonces, se empezaron a desarrollar muchísimas arquitecturas que trataban pues de mejorar los sistemas de aprendizaje de máquina. Y aquí en 2014 me gusta mucho comparar estas dos arquitecturas, la una presentada por Google, que se llama Google DNet, y después cambió a Inception, y esta BGG, que es presentada por la Universidad de Oxford. Y como pueden observar, pues estas arquitecturas son bastante diferentes. La de Google tiende a ser más complicada y la de BGG tiende a ser más lineal. Sin embargo, las dos arquitecturas tuvieron un desempeño bastante parecido en el reto, pues al 0.7%. Y es bastante interesante porque precisamente en la actualidad no hay una forma de diseñar estas arquitecturas. Estas arquitecturas se diseñan
con una intuición un poco de las personas que trabajamos en el tema y un poco también como a prueba y error. Obviamente hay algunas características que uno puede analizar durante el entrenamiento, pero lo que pasa con estas arquitecturas es que todavía no se puede decir cuántas capas voy a poner o cómo voy a poner este tipo de capas, cómo las voy a organizar dentro de la arquitectura. Ya en 2015, por ejemplo, Microsoft se dio cuenta que no era posible tampoco aumentar el número de capas indiscriminadamente y para eso crea estas conexiones que básicamente lo que hacen es pasar características a las siguientes capas con el fin de llevar información que era relevante inicialmente y que esta no se pierda y pues poder solventar ese problema de la longitud de las capas. Y pues hoy en día se han desarrollado muchísimas arquitecturas que van aumentando en el número de capas y que van mejorando pues el desempeño que se tiene. Pues volviendo un poquito a lo que es el aprendizaje de máquina supervisado, entonces aquí tenemos nuestras imágenes de entrada. En este caso pues son imágenes, pero pueden ser cualquier tipo de dato. Tenemos nuestro sistema de Machine Learning y lo que va a pasar aquí es que vamos a aprender estos parámetros. Estos parámetros son los que la máquina va a aprender para poder generar una respuesta. Esta respuesta tiene que ser lo más parecido a nuestra respuesta deseada, por eso se llaman supervisados, porque nosotros en la etapa de entrenamiento le vamos a permitir conocer cuál es la salida que nosotros deseamos obtener para que el sistema pueda ajustar estos parámetros W o pues omega. Entonces, básicamente esto es un sistema de aprendizaje supervisado y finalmente lo que vamos a tener es una función de costo que lo que nos va a decir es básicamente el error que hay entre nuestra salida del sistema y la salida deseada que tenemos. Entre uno de los métodos bastante utilizados para esto son las redes neuronales artificiales, es uno de los métodos para realizar la clasificación y se llaman así porque están basados en el sistema neuronal humano. Digamos que sin ser muy bióloga o sin conocer mucho del asunto, pues digamos tenemos la neurona, nuestra neurona va a tener unas entradas que son las dendritas y aquí en el soma pues va a haber un procesamiento que finalmente nos permitirá hacer la transmisión por el axón y por las terminales para generar nuevas conexiones. Entonces, en esto es lo que se inspiran las redes neuronales artificiales y nosotros tenemos aquí nuestras entradas y tenemos nuestros pesos que van a estar conectados a algo que llamamos neurona y que va a generar una función no lineal, pues va a ser un procesamiento no lineal para tener aquí una salida. Entonces, básicamente, como pueden observar, aquí tenemos nuestra conexión neuronal, tenemos nuestra capa de entrada, nuestra capa oculta, que va a ser básicamente lo que nos va a permitir hacer el procesamiento de estas funciones no lineales y finalmente una capa de salida. Para que lo vean un poquito mejor, para los que no tienen, pues no están inmersos en el tema, tenemos aquí nuestra imagen de entrada, tenemos aquí nuestra capa de entrada y la idea es tratar de reconocer entre si es un gatico o un perrito. Aquí estamos haciendo una clasificación binaria, pero pues se podrían tener el número de clases que nosotros querramos. Por ejemplo, en ImageNet pues utilizaban clases diferentes. Aquí tenemos nuestras capas ocultas y básicamente en las capas ocultas es donde se va a llevar ese procesamiento para poder obtener la respuesta final. Aquí un poco más explicado un poco con números, entonces si tenemos nuestra imagen en escala de gris, tenemos aquí el valor de 4 píxeles, aquí ponemos digamos la relación de los píxeles en la capa de entrada, después en nuestra primera capa oculta tendríamos nuestra función no lineal, que en este caso es una función que se llama ReLU. Para los que no tienen pues conocimiento en esto, ReLU es simplemente que si el valor es positivo en la capa,
pues la información va a pasar, pero si el valor es negativo, la neurona se va a apagar, es decir, ese valor no se va a tener en cuenta en la siguiente capa. Entonces aquí tenemos nuestras imágenes de entrada, tenemos nuestros pesos, que en el primer caso van a ser aleatorios, pero pues después hay unas formas matemáticas para poderlos actualizar de tal medida que se logre el objetivo. Entonces, para la primera capa oculta, por ejemplo, el valor es 0,7 después de multiplicar 0,5 por los pesos que tenemos acá. Y pues con ReLU lo que va a pasar es que este valor va a pasar tal como está. Mientras que en la segunda capa oculta el valor es negativo, y lo que va a pasar es que esta capa se va a apagar, es decir, que no se va a tener en cuenta cuando yo haga la multiplicación en mi segunda capa oculta. Finalmente, pues aquí como tengo una clasificación binaria, pues simplemente si es el valor que tengo al final es mayor que 0.5, pues entonces voy a determinar que es un perrito, y si es menor que 0.5, pues voy a determinar que es un gatico. En este caso, digamos que los pesos acertaron, que es menor a 0,5, y pues mi imagen de entrada es un gato, pero en caso contrario, en donde no hubieran aceptado, pues entonces se tendría que hacer una revalorización de los pesos para poder obtener el resultado deseado. Después entrará otra imagen diferente y pues así voy a ir desarrollando mi algoritmo y voy a ir afinando mis pesos para que cada vez que entre un gato, pues me diga que es un gato, y cada vez que entre un perro, pues me diga que es un perro. Las redes neuronales convolucionales pues están inspiradas en estas redes neuronales artificiales, y lo que va a pasar es que ya no tengo mi red de forma lineal como la tenía antes, sino que la voy a tratar como un bloque profundo. ¿Esto qué significa? Que si tengo mi imagen, que va a tener un alto y un ancho, en este caso, por poner un ejemplo, de 224 por 224, también va a tener una profundidad. En este caso es 3, porque la imagen está conformada por 3 colores, rojo, verde y azul. Entonces, por esta razón, sería 3 y se tiene una profundidad. Y esto repercute en que los filtros que yo voy a utilizar y que son los pesos que se aprendían antes, pues también van a tener la profundidad, y la profundidad que van a tener es la misma que tiene pues el bloque que estoy analizando. Esto genera unas capas que se llaman capas convolucionales, que son las capas color rosa que ven acá, y lo que significa aquí es que esta capa convolucional tiene un mapa de características de 64 bloques de profundidad, lo que significa que se aplicaron 64 filtros. Para evitar el problema computacional de que vaya creciendo demasiado y yo no pueda manejarlo, pues lo que se crea son unas capas de submuestreo, que son las azules que se ven acá. Y la idea es que voy a reducir el tamaño para poder seguir aumentando en profundidad. ¿Por qué? Porque si no, computacionalmente sería un poco inmanejable todo el tema. Después siguen otras capas convolucionales y después sigue otra capa de submuestreo, y bueno, así voy a ir aumentando hasta que complete mi arquitectura. Finalmente, pues voy a tener una función de red neuronal artificial que es la misma que les expliqué anteriormente. Para ver un poquito más el tema de la capa convolucional, para entenderlo un poco mejor, entonces tenemos nuestra imagen, como ya les dije, de 224 por 224, con 3 canales, rojo, verde y azul, y pues voy a tener unos filtros que yo le voy a aplicar a la imagen, que son los que se van a aprender a medida que voy avanzando en mi sistema de aprendizaje máquina. En este caso los filtros son de 5 por 5 y tienen una profundidad de 3. Hay 4 filtros, lo que me van a generar 4 mapas de activación. Entonces la siguiente capa pues va a tener 224 por 224. Cada uno de estos filtros me genera un mapa de activación,
pero pues ya me va a generar la profundidad que necesito para la siguiente capa. Un poco para que vean qué es lo que está pasando en estas capas convolucionales. Entonces, como pueden observar, cada una de las capas convolucionales se está enfocando en una característica diferente. Son filtros que toman la imagen y se enfocan en características diferentes. Por ejemplo, en este primer caso, se puede observar que los bordes del rostro tienen una gran relevancia, mientras que en el caso de acá es el cabello el que tiene una mayor relevancia. Acá, por ejemplo, podemos observar que es la boca, mientras que en la última imagen de la primera fila, de la primera columna, se puede observar que el rostro básicamente que desaparece. Entonces, muy probablemente, al final, esta característica no tenga influencia en la tarea que estoy analizando, pues porque no tiene información realmente del rostro. Pero pues eso es lo que está pasando dentro de cada uno de los filtros que hay en las redes convolucionales. En la capa de submuestreo, pues lo que va a pasar es que yo tengo acá mi mapa de características, que fue por lo que vieron en la diapositiva anterior, y esto pues tiene algo muy controversial, y es que hay un submuestreo de la información, lo que hace que se pierda, haya una pérdida de información. Pues porque no voy a tener toda la información que tenía anteriormente. Esto hace parte de los temas de investigación actuales en visión por computador. La verdad es que los sistemas hasta ahora funcionan bastante bien. Entonces se siguen utilizando mucho estas capas para manejar el tema computacional. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar una de las capas, de las formas más utilizadas de submuestreo, que es el max pooling. Y este consiste en crear un filtro. En este caso, en el ejemplo, pues estamos utilizando un filtro de 2×2 y tomamos la primera región, entonces de 2, y como podemos observar, pues el mayor número ahí es el 6. Y entonces, eso es lo que pasa a la siguiente etapa. Después me muevo el filtro y en el siguiente bloque, pues el mayor número es el 8. Entonces, eso es lo que pasa, abajo el 3 y abajo el 4. Pues básicamente, eso es lo que pasa con las capas de submuestreo, y como pueden observar, pues hay una pérdida de información. Pero como les comento, esto funciona bastante bien. Entonces, pues desde AlexNet hay muchísimas arquitecturas que se han desarrollado y cada vez han aumentado, y pues aumentan en complejidad y aumentan el número de capas, y bueno, hay muchísima información al respecto. Hay algunas arquitecturas incluso que están tratando de hacer unas arquitecturas más interpretables, en donde el número de capas y el número de estos hiperparámetros, pues que tradicionalmente son escogidos a prueba y error, pues sean un poco más interpretables y tengan un poco más de contenido matemático. Sin embargo, pues esto sigue siendo un tema de estudio. Entonces, hasta ahora pues les he comentado un poco lo que es el tema de clasificación. Y pues, como les comenté, es importante tener una gran variedad de imágenes en diferentes posiciones o con diferentes características para poder hacer la clasificación. En los temas, por ejemplo, de reconocimiento facial, pues hay que tener en cuenta que la persona cambia con la edad o cambia pues con el look que quiera mostrar o que quiera pues la persona imprimir en ella. Si hiciéramos el tema de reconocimiento facial por medio de clasificación, pues entonces tendríamos que tener una gran cantidad de imágenes de la persona. Y, por ejemplo, si quisiéramos que una tercera persona entrara acá, pues tendría que volver a hacer el entrenamiento entre las personas para poder hacer la clasificación. Entonces, digamos que para temas de validación de identidad, esto no es viable, porque yo no le puedo pedir a la persona que... me envíe muchísimas fotos con diferentes características de ella misma, pues para poder hacer el reconocimiento. Y entonces aquí surge algo que se llama One-Shot Learning.
o entrenamiento con una sola imagen. La idea es que a partir de una única imagen, pues yo pueda reconocer que la persona, clase pues, o objeto que estoy tratando de reconocer sea, sea la persona que dice ser. Aquí tenemos una base de datos con personas que trabajamos en reconocer y pues claramente yo hago parte de la base de datos. La idea es que con una sola imagen mi sistema sea capaz de reconocer que estoy entrando, que estoy ingresando a, al sistema pues, de acceso. Mientras que si una persona que no hace parte del equipo intenta ingresar, pues no se le va a permitir ese ingreso. Entonces, aquí entra a ser relevante un tema que es la clasificación versus la comparación. La clasificación, pues yo puedo decir que estoy hablando de una persona, que estoy hablando de un hombre, de una mujer, o que estoy hablando pues de la edad de la persona, del color del cabello, la característica, bueno, si la cara es alargada, es redonda, todos esos son temas de clasificación. Mientras que la comparación no busca contestar este tipo de preguntas, sino que lo que busca determinar es si son o no la misma persona, si son o no el mismo objeto, o si son o no la misma clase. Entonces la pregunta cambia y al cambiar la pregunta, lo que voy a tratar de encontrar es una medida de similitud. En este caso, por ejemplo, la similitud es baja porque las personas son diferentes, y en este caso la similitud debería ser alta porque las personas son la misma persona. Y aquí es donde las redes siamesas entran a jugar un papel muy importante. Y esto es debido a que yo voy a utilizar dos redes que contienen los pesos compartidos, se comparten entre ellos, y pues mis imágenes de entrada, al final lo que yo quiero ver es la distancia que hay entre esas características que se obtienen aquí al final. Ya no voy a tener un porcentaje de probabilidad de si pertenece o no a una clase, sino que voy a medir la distancia que hay entre esas dos imágenes. Y para eso pues necesito dos redes iguales, siamesas, con los pesos compartidos. Si las imágenes son de la misma persona, pues la distancia va a ser muy pequeña, pero si las personas son diferentes, la distancia va a ser demasiado grande. Entonces, para hacer el entrenamiento, digamos que aquí estoy haciendo algo que se llama contrastive loss, que significa la comparación pues, de contraste entre dos personas. Entonces, lo que voy a pasar es que tengo aquí mis dos redes y acá tengo mis etiquetas. Entonces, en este caso, pues me va a decir que son la misma persona. En el siguiente caso, voy a decir que son personas diferentes. Entonces, básicamente, el problema que se está tratando es si son o no la misma persona. Aquí son la misma persona, pero tienen características muy diferentes. Entonces, todo esto es muy importante que yo alimente el sistema con características que pueden funcionar. Acá también es la misma persona, pero pues obviamente hay un cambio en su edad y en su apariencia. Y la idea es ir haciendo este entrenamiento. Este entrenamiento se hace iterativamente hasta obtener unos pesos que me permitan determinar y pues que el sistema pueda obtener la información que requiere. Finalmente, pues en mi prueba ya no voy a entrenar, sino que va a entrar una imagen completamente diferente a la que se tiene. Voy a tener acá ya los pesos que fueron entrenados. Acá voy a tener algo que se llama, pues se denomina embeddings, que es básicamente las características finales. Y lo interesante acá es que yo ya no voy a tener que reentrenar el sistema y que ya no voy a tener que almacenar la foto, sino que simplemente puedo almacenar estos embeddings. Y cuando la persona quiera ingresar o pues quiera hacer el match facial, lo que va a pasar es que yo calculo solamente de la red convolucional B y voy a hacer el match entre esas dos características.
estoy obteniendo. Este tipo de redes no solamente se utilizan para lo que es la validación facial, sino que también se pueden utilizar en otros temas. Por ejemplo, aquí en clustering, esto significa que quiero agrupar objetos de la misma clase, entonces lo puedo hacer con redes siamesas. O por ejemplo acá cuando quiero trabajar en, digamos que cuando se tienen este tipo de papiros que tienen muchísimos años, lo que se quiere evitar a toda costa es que tengan un gran contacto porque pues tienden a degradarse y a dañarse. Entonces tendría aquí mis redes siamesas que me permitirían hacer el match y poder formar estos papiros sin tener que tener una manipulación demasiado grande sobre ellos. O, por ejemplo, también los puedo utilizar cuando hago tracking. ¿Y esto qué significa? Pues que tengo un video y quiero reconocer el objeto a través del video. Entonces, lo que hago es localizar el objeto en mi primer cuadro, en mi primer frame. Y a partir de ahí, pues voy a seguir el objeto a través de todo el video. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones que tienen las redes siamesas. Sin embargo, pues siempre hay forma de mejorar estos sistemas y la forma en que se ha hecho esto es a través de la función objetivo triplet loss. Y pues aquí entramos en el cuarto tema de nuestro webinar. Lo que va a pasar aquí es que yo tengo mi base, mi imagen que quiero conocer. Tengo una imagen positiva, esto significa que es la imagen de la misma persona, y tengo una imagen que no es de la misma persona. Lo que yo quiero lograr aquí es que en mi base, la distancia entre la imagen base y la imagen positiva sea menor que la distancia entre la base y la imagen negativa. ¿Esto pues para qué? Pues para poder hacer la discriminación. Entonces, yo robustezco el sistema con esta función triplet loss. Hay casos sencillos, como el caso que les acabo de presentar, pero habrán casos más complejos. Y estos casos complejos es cuando la imagen positiva es más distante, es decir, se parece mucho menos a la base que la imagen negativa, que la imagen que no se parece, que no son la misma persona. Digamos, aquí contamos con una imagen de dos hermanas, donde una pues está en la imagen positiva con una presencia completamente diferente y con una apariencia completamente diferente a la identidad de la otra hermana. Entonces, digamos que aquí son casos complejos y pues hay casos mucho más complejos. La idea es entonces entrenar sobre estos casos complejos. ¿Para qué? Para que mi red reconozca y mi red aprenda de este tipo de casos. Entonces, los pasos serían entrenar en muestras aleatorias, escoger los casos en donde las distancias de la base y la positiva son aproximadamente iguales o mayores a la negativa, y finalmente pues se hace algo que se llama sintonizar los pesos, es decir, se hace un reentrenamiento sobre las últimas capas para poder determinar estos casos. Aquí un poco más visual lo que se quiere lograr, y es que tenemos nuestra base, nuestra imagen negativa en distancia es mucho más cercana a la base que la positiva, para que después del entrenamiento lo que va a pasar es que voy a reducir esta distancia. La positiva va a ser más cercana a la base y la negativa pues va a ser más lejana. Con eso pues podré hacer un sistema mucho más robusto. Esta función de costo pues todavía tiene algunos problemas, pues el muestreo aleatorio digamos que no funciona, precisamente porque no se puede escoger estos casos, digamos, difíciles de entrenar, es necesario escogerlos para poder entrenar el sistema. El número de tríos posibles es generalmente grande y por lo tanto la red debe ser entrenada mucho tiempo, pues son muchísimos casos los que se pueden obtener. Entre más casos, pues nuestro entrenamiento va a ser mucho mejor. Y incluso con un entrenamiento complejo, la red puede no entrenarse de forma óptima. Entonces, este permanece un tema activo de investigación,
pero cabe recalcar que funciona, que esta tecnología ha avanzado muchísimo y que la verdad es que funciona bastante bien en la actualidad. Entrando ya en el tema de validación, pues de validación de identidad, voy a hacer la diferencia entre lo que es la validación y la identificación. Entonces, en el tema de validación facial, digamos que la entrada son la imagen y la identidad. Esto significa que yo conozco a la persona que quiere entrar o que quiere pues, utilizar mi sistema. Y lo que voy a buscar es si son la misma persona, es decir, si la persona que está ingresando es quien dice ser. Se conoce como proceso uno a uno. ¿Por qué? Pues porque simplemente estoy comparando entre dos imágenes de la misma persona. Mientras que en el proceso de identificación no tengo la identidad de la persona que quiero saber y quiero descubrir esa identidad. Entonces solamente ingresa la imagen y pues esto se conoce como 1N. Entonces aquí lo que estoy presentando pues es el tema de validación de identidad, en donde son la misma, donde se busca contestar la pregunta de si son la misma persona. Para esto, por ejemplo, hay muchos artículos en el tema. Se puede destacar el de Facebook, que es este Deepface. Ellos utilizan redes siamesas, pero ellos no utilizan la función de costo que les comenté. Ellos simplemente entrenan por aparte un sistema como sistema de clasificación y después lo que hacen es pasar los pesos a la red siamesa y pues encontrar la representación o el embedding, pero ellos no utilizan la función de costo que les acabo de explicar. Esa función de costo surgió en FaceNet, que es una tecnología desarrollada por investigadores de Google, y pues básicamente ellos también tienen su red siamesa, que es aquí la arquitectura de Deep Learning. Tienen la representación, pues que está dado por esto que ellos llaman embeddings, que como les comenté, simplemente las características que se extraen de la red computacional. Está la función de costo triplet loss, ellos son los que la proponen. Y pues aquí un poco lo que les quería mostrar del tema de prueba y error, y es que ellos pues llegan a que su arquitectura tiene que tener una dimensión al final de 128 características. Y esto pues simplemente se logra pues revisando y haciendo pruebas. Como pueden observar, pues si se disminuye, pues se disminuye el porcentaje de clasificación, pero si se aumenta, pues ese porcentaje también se ve afectado. Entonces, digamos que el mejor resultado lo obtuvieron con 128 dimensiones. Más recientemente, por ejemplo, Regular Face lo que hace es que ya no se centra solamente en tratar de comprimir las características, las clases que son similares. Esto es, por ejemplo, aquí en CenterLoss, como podemos observar, se trata de compactar las identidades que son similares, pero todavía hay algunos problemas porque no se logra diferenciar entre estas identidades, y esto es lo que hace Regular Face, trata de empujar las identidades diferentes lo más lejos posible. Entonces, bueno, esto es lo que logran ellos, y esto lo logran pues con un término de regularización en la función de costo. Y, por ejemplo, también se puede destacar este artículo de reconocimiento facial interpretable, es decir, que ya no basta con yo tener un vector de 128 características que no sé lo que es, sino que quisiera saber cuáles de esas características pertenecen a ciertas regiones del rostro y que eso me permita tomar decisiones después. Entonces, por ejemplo, decir, bueno, esta persona es la misma persona porque tiene estas características en los ojos, o no es la misma persona porque pues, la nariz no se parece. Entonces, dar como algo más interpretable, que no sea una cuestión de solo números. Esta es una investigación que sigue en proceso y pues a pesar de que obtiene resultados muy parecidos a los que se obtienen con las técnicas pues, que les mostré anteriormente, todavía está pues, en desarrollo. Pero es muy interesante ver cómo la comunidad científica pues, sigue avanzando en estos temas.
Finalmente, para hablar un poquito de las aplicaciones, la más conocida es el tema de control de acceso, pues que es acceso a la información o dispositivos como oficinas, computadores, edificios. Eh, pero también hay temas, por ejemplo, de seguridad, de protección en aeropuertos, alertas de personas con antecedentes legales o transacciones bancarias para evitar fraude, comercio electrónico. Eh, pues que todos queremos proteger nuestras transacciones de la mejor forma posible y esto está ayudando muchísimo en ese tipo de temas. También entre las aplicaciones está la investigación en base de datos, la búsqueda de bases de datos pues, en licencias de conducción, receptores de subsidios, saber que las personas que están recibiendo el subsidio sí son las personas que lo necesitan y las personas que están autorizadas para hacerlo. O la búsqueda, por ejemplo, de niños extraviados. Digamos que esta tecnología puede ayudar muchísimo. O, por ejemplo, en el registro electoral, para evitar que, pues, que las personas que no están registradas o que están haciendo fraude con sus cédulas, pues no voten, o que incluso, como pasa en Colombia, pues que gente que está muerta, pues que vota, entonces se puede evitar por medio de este tipo de tecnologías. Finalmente, pues los retos actuales de la validación de identidad y pues que son cosas que están pasando actualmente y que son temas actuales de investigación. Están los sistemas anti-spoofing o pruebas de detección de vida. Esto pues es para reforzar la, la seguridad en este tipo de sistemas, evitar que exista suplantación por medio de fotos, videos, o algo que se ha hecho muy popular que se llaman las deepfakes, que pues son imágenes sintéticas que se crean por medio del computador para poder hacer suplantación de identidad. El sesgo demográfico es otro de los temas que también vale la pena mencionar. Este tipo de tecnología debe tener funciones para evitar que exista un sesgo dependiendo pues de la persona. Se tiene conocimiento que algunos sistemas no funcionan tan bien con mujeres o con niños y funcionan mejor, por ejemplo, con hombres caucásicos, de raza caucásica. Hay algunos dilemas éticos en el tratamiento pues, de los datos en algunos casos y es necesario que exista una privacidad pues, por parte de los usuarios y que el usuario pues, entienda cómo funciona esta tecnología y pueda pues, apropiarse de ella. Estos son algunos temas que trabajamos en nuestro blog, que sale semanalmente todos los viernes. Ya en un momento le pido a Nata que les pase el enlace si quieren conocer más sobre los temas. Y son temas pues que nos parecen relevantes en reconocer para, para poder estar en contexto de todos los retos que tiene la tecnología que utilizamos. Muchísimas gracias por su asistencia y espero pues que les haya gustado y que les haya parecido de su interés. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, María Jimena. No sé si alguien desea dejar alguna pregunta, si tienen algunas dudas, el micrófono, pues pueden levantar la mano y le habilitaremos el micrófono o pueden utilizar el chat. Les dejo a continuación el enlace de nuestro blog para diferentes consultas si lo desean. Y pues invitarlos pues a que estén pendientes para futuras sesiones que vamos a tener con temas de bastante interés y que tienen pues demasiada relevancia con lo que nosotros hacemos. Muchísimas gracias a todos. Veo que están comentando, espero. Listo. Bueno, no creo que no hay preguntas.
Entonces, muchísimas gracias a todos. A sus correos nuevamente, pues para los que quieran tener la sesión y puedan y quieran repetirla o compartirla, vamos a estar enviando a sus correos nuevamente la grabación para que puedan tenerlo. Muchísimas gracias.